Ahí estoy grabando. ¿Cuál es la clave para construir los números naturales? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el pilar fundamental? ¿Quién se acuerda? Creo que dije incluso la palabra clave hace como un minuto. ¿Cómo formar el conjunto? Ya, pero a ver, para que no se compliquen. Supongamos que tienen permiso ahora para acordarse de la materia de los cursos anteriores. Entonces, supónganse que solamente alguien X le está preguntando a ustedes, sobre todo, por ejemplo, alguien del colegio, un niño, les pregunta a ustedes, ¿qué son los números naturales? ¿O cómo se construyen? ¿Qué le dirían ustedes a ese niño? Son los números que están en la recta numérica del 1 hacia el infinito positivo. Pero los números como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. A ver, Natalie nos dice, está en la recta numérica, como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el más infinito. ¿Eso, o no? Claro, pero no. Sí, algo así. Ya, ¿y para qué sirven? Supongamos que yo soy un niño y estoy preguntando, soy curioso. Sirve para contar. Melanie dice Sumar. que sirve para contar. Ok, perfecto. Para Eh, operar, ¿Para qué? operar, operar, o sea, multiplicar, sumar, dividir. Ya, pero por ejemplo también yo multiplico, sumo, divido con los enteros, con los racionales. Pero se entiende igual también, puedo operar, ok, puedo operar. Pero principalmente cuando uno es niño, le enseñan esto que es más para contar, ¿o no? Tengo 5 peras, 2 manzanas, 7 plátanos, etcétera. Entonces, principalmente estos números aparecen en nuestra vida cuando uno es chico, principalmente para contar. Esa es como la idea que uno tiene intuitiva de estos números, ¿sí? Que aparecen, y después cuando ya uno necesita, por ejemplo, los negativos, uno empieza a decir que alguien le debe a alguien o está la temperatura bajo cero, así que empiezan a aparecer otros números. Pero de momento uno tiene estos números que dice Natalie, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y que nos permiten contar. Esa es como la idea de los naturales en el fondo. ¿Y cómo se construyen? ¿Cómo puedo construir los naturales? Por ejemplo, ¿quién sigue del 5? El Sumando. 6. Se Sumando. construyen, ¿no? Ok. El 6, sumando, dijo Melanie. 6. ¿Y qué sumo para llegar del 5 al 6? Un 1. Un 1. ¿Y qué sumo de el 1 para llegar al 2? Como un espacio, ya que estamos en la recta numérica, sería como de uno en uno. De 1 en 1, ok. ¿Y cómo se llamaba el 2 con respecto al 1? ¿Qué era el Siendo 2? mayor que el uno. Ya mayor, pero tiene un nombre en particular. El sucesor, El sucesor. El sucesor. Exactamente. O sea que si yo quiero construir los números naturales, me basta con conocer el primero y los que siguen, ¿cómo van apareciendo? Como el sucesor del anterior, ¿cierto? Porque si yo tengo que el primero es el uno, por ejemplo, en esta construcción que nos dijo Natalie, tengo el 1, el 2 aparece como el sucesor del 1, el 3 aparece como el sucesor del 2, el 4 como el sucesor del 3, etcétera. Y esa idea del sucesor, no sé si se acuerdan ustedes, cuando lo vieron en mate básica o en cálculo o en álgebra, no recuerdo en dónde, pero aparece una idea que se llama inducción. ¿Y qué decía la inducción? El método. ¿Qué debían demostrar para que un conjunto sean los naturales en el fondo? Que si se cumple para uno, también se cumple para un K más uno. O sea que si se cumple para un K, Para un K también más se uno. cumplía para un K más 1. Y fíjense, ¿qué es el K más 1 con respecto al K? Sucesor. El sucesor. Muy bien Francisco, muy bien Mario. Es el sucesor. O sea, en el fondo, si yo me doy un número cualquiera y el sucesor también cumple cierta propiedad, entonces yo tengo demostrado que para cualquier número se cumple siempre la propiedad y por lo tanto puedo concluir que se cumple para todos los números naturales. Entonces siempre detrás está la idea de que
siempre detrás está la idea del sucesor. Y nosotros, no sé si se acuerdan, nosotros hicimos, creo que está en la tarea, ¿o no? Definimos algo que se llama el sucesor, ¿o no? De un conjunto, ¿se acuerdan? En una tarea parece que estaba, ¿o no? O lo vimos en clase. Definimos el sucesor de un conjunto así, ¿o no? Sí, ¿Se en acuerdan de eso? clase. Sí. Estaba en clase, ¿o no? No estaba en la tarea entonces. Ya, estaba en clase. Entonces, justamente esta idea del sucesor aparece a la hora de querer construir justamente los números naturales. Entonces, recuerden que toda la teoría de conjuntos que hemos construido hasta el momento es bien nueva. Es bien nueva, es tan nueva que empieza a partir como del 1850 en adelante. Y antes de esta fecha ya existían los números naturales. De hecho, antes de esta fecha ya estaba el cálculo diferencial, etcétera. O sea, ya estaba ya Bernoulli, Galois, Euler, todos esos tipos habiendo construido todo el cálculo diferencial integral, etcétera. Así que en realidad los números naturales ya existían antes de esto. Lo que hicieron los tipos fue, en particular von Neumann, etcétera, fue construir todo a partir de conjuntos. Entonces, debían construir los números naturales a partir de conjuntos y por lo tanto tuvieron que inventar cosas. Y esas cosas que inventaron son justamente las que vamos a definir a continuación. Entonces, lo primero que voy a definir acá es qué voy a entender por el sucesor de un conjunto, porque todo se va a construir en base a conjuntos. Y eso lo teníamos desde un ejercicio, pero lo voy a poner lo voy a volver a anotar ahora. Entonces, voy a tomar un conjunto. Esa fue una pequeña previa de todo lo que vamos a hacer. Dado un conjunto X, voy a definir el sucesor de ese conjunto. Se define el sucesor de X como el conjunto siguiente. Va a ser X unido el singleton X. Y le puse objeto porque antes de decir que es un conjunto, quiero que ustedes me digan por qué esto es un conjunto. ¿Qué axiomas ocupo para decir que eso es un conjunto? Creo que hay dos axiomas que hay que ocupar. El 2. El 2 y el 4, ¿no? El 2 y el 4, el de la unión. Porque necesito el de la unión. Ese creo que era el 5. Bueno, voy a poner acá unión, axioma de la unión, y el axioma de los pares, creo que ese era el 3, creo. El número no me acuerdo bien, pero bueno, el axioma de los pares, y el axioma de los pares me daba, me garantizaba la existencia de los singletons. ¿Se acuerdan? Entonces, si garantizo los singletons, existe ese como conjunto, y con la unión tengo el conjunto completo. Así que gracias a dos axiomas de Zermelo-Fraenkel, yo tengo que esto de acá efectivamente es un conjunto. ¿Sí? Conjunto, pues, el axioma de pares garantiza, creo que se ve bien con el fondo negro, no sé si a usted le ha gustado o no, garantiza la existencia de los singletons como conjuntos y el axioma de la unión. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, no? ¿Natalie o no? Ay, sí. No hay problema. Acuérdense que podemos ocupar la tecnología y pueden apretar la tecla espacio cuando quieren hablar y así no les queda el micrófono abierto. Profe, el de la unión era el 6 y el de los pares el 5, así que sería el... Perfecto, el 5 y el 6, la Sí. existencia de los singletons. Gracias. Entonces acá tengo el axioma 5 y el axioma 6 de la unión. Y el axioma de la unión nos da que X unión el singleton X es un conjunto. Perfecto. Entonces, tengo que en el fondo ya no le voy a llamar objeto, sino que le pongo conjunto. Si alguien puso objeto, da exactamente igual, ¿sí? Porque después igual en el paréntesis justificamos que era un conjunto. Entonces tengo acá que es un conjunto, perfecto, y lo vamos a denotar así, SX. ¿Se acuerdan que eso es lo que vimos en el ejercicio que hicimos en clase?
o que les expliqué en clase. El SX era igual a X unión el singleton X. Así que así yo voy a definir el sucesor de un conjunto. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue la idea que está detrás de esta construcción? ¿Cuál es la idea? La idea que está detrás es una idea bastante interesante porque en el fondo es visionaria. Recuerden que cuando uno define el sucesor, uno en el fondo define el sucesor en base al siguiente, ¿cierto? O sea, el sucesor me da el siguiente elemento. Por ejemplo, si yo les doy el 1, el siguiente va a ser el 2. Si les doy el 2, el siguiente va a ser el 3. Si les doy el 3, el siguiente va a ser el 4, etc. Por lo tanto, la idea que está detrás es, si yo les doy el X, en el fondo, lo que voy a obtener es un conjunto más grande, pero más grande ¿en cuántos elementos? En uno. En uno solo, porque ¿cuál es el que estoy agregando? El sucesor. Claro, el sucesor. ¿Cómo? No, porque el sucesor es la imagen de esto. El SX es el sucesor de X. Entonces, al X, ¿qué le estoy agregando? ¿Cómo se define el sucesor? Le estoy agregando un elemento más. Y ese elemento más que le estoy agregando es en el fondo el conjunto X. Entonces, para ver eso, veamos mejor un ejemplo. Miren, para que vean la idea de que está detrás. Miren, ejemplo. Miren, si yo tengo S de este conjunto, miren, de ese conjunto, ese es mi X, por definición, ¿quién va a ser el sucesor de ese conjunto? Va a ser el mismo conjunto X, es decir, esta cosa, pero le voy a unir ¿qué cosa? Le voy a unir corchete X, es decir, corchete, corchete AB. ¿Ven? Que esto que está acá es X, y le estoy uniendo corchete X. ¿Se ve ahí? Entonces, ¿qué resulta de esta unión? Fíjense, me queda el AB, ¿y qué más? ¿Qué opina Mario? A ver, ¿qué más me queda? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien? Corchete AB. Eso mismo, bien, bien Francisco, corchete AB. Bien Francisco, perfecto. ¿Por qué? Porque acá, acuérdense que lo que está dentro de los corchetes, uno siempre les llama elementos. Entonces, ¿cuántos elementos hay en el primer conjunto, en el que marqué en rojo ahora? 2. 2. Y en este conjunto de acá, ¿cuántos elementos hay? ¿O quién sería un elemento de ese conjunto? De este conjunto. ¿Quién es elemento? Ellos mismos y el vacío. Ojo, ojo, los que son elementos son siempre los que están dentro de los corchetes más afuera. Entonces Por acá hay eso un puro mismo, el elemento, sería ese. corchete. Ya. ¿Sí? Ese de ahí es un solo elemento. Entonces ese conjunto que marqué ahora en rojo, este de acá, tiene un puro elemento. Un elemento. Y ese elemento es un conjunto. Entonces por eso cuesta verlo. Ese elemento que tiene ese conjunto es el conjunto AB. Entonces por eso Francisco dijo que el que falta es ese. Es el conjunto AB. Porque en el fondo cuando yo uno, meto en una sola bolsa a los elementos involucrados. ¿Qué elementos voy a poner? Voy a poner el A, voy a poner el B y voy a poner el elemento del segundo conjunto, del de acá. ¿Ven? ¿Se entendió la idea? Entonces veamos otro ejemplo mejor. Otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver. Otro ejemplo. A ver, el sucesor del vacío. ¿Ya? ¿Quién va a ser? ¿Quién es X? Entonces acá en este ejemplo. Debería ser el vacío. Ya, debería ser el vacío. Entonces, por definición, acuérdense que el sucesor es X, unión, corchete X. Ya, sí. ¿Cierto? Entonces, ahora, X es el vacío. ¿Lo uno con quién?
Con el conjunto vacío. Eso, el conjunto que tiene el vacío, muy bien. Ya, y ahora, si uno esas dos cosas, ¿qué me da? Vacío, coma, corchete del vacío. ¿Segura, segura? Vacío, ¿no? O en el conjunto. En otro conjunto. ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Ven? Esto es un poco confuso, pero miren, atentos. El vacío, si lo uno con alguien, ¿qué me da? Vacío. El El algo. alguien. El alguien. Acuérdense que el vacío Ah, es el sí, conjunto que sí. no tiene elementos. Y cuando yo uno, estoy juntando en una pura bolsa a todos los elementos de ambos conjuntos involucrados. Entonces, el vacío no tiene elementos, así que el vacío no aporta nada. Pero este conjunto de la derecha, ¿cuántos elementos tiene? Ese de ahí. El vacío. Uno. El Tiene uno vacío. solo, el símbolo del vacío, ¿cierto? El vacío. Entonces acá lo que me resulta es esto. ¿Ven? Entonces, ahora, intuitivamente, díganme ustedes, el vacío, ¿cuántos elementos tiene? Uno. El vacío, Vacío ninguno. el Ninguno, vacío no tiene nada. no tiene nada. Ya, y el sucesor del vacío, que es este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? Uno. 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 ¿Ven? Entonces pasamos de tener a alguien sin elementos a tener a alguien Ah, con ya ¿cuántos entendí. elementos? Uno. ¿Ven? Por eso se llama sucesor. Ahora, el anterior ejemplo, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Tiene dos. Tiene dos, el A y el B. Y el nuevo Sí. conjunto que me dio, ¿cuántos elementos tiene? Tres. Tiene tres, ¿ven? Entonces pasamos del 2 Ah, sí. ¿a cuánto? Al 3. Acá pasamos del 0 ¿a cuánto? Al 1. ¿Ven? Entonces efectivamente la idea que está detrás es súper buena porque por algo se llama sucesor. ¿Ven? En el fondo estoy aumentando en 1 la cantidad de elementos del conjunto inicial. ¿Ven? Por eso se llama sucesor. Esa fue la idea que tuvieron antes von Neumann, etcétera, y compañía. ¿Ven? Entonces, esta construcción no es tan artificiosa. En el fondo, es una construcción que se condice con lo que uno entiende de sucesor. Ya, último ejemplo, a ver. Creo que ya se está entendiendo la idea. A ver, este conjunto. Ya. ¿Qué me da? Ya, primero tiene que estar el mismo. Ya, ok, ya vamos haciendo entonces una forma más grande, ok. Bueno, tiene que estar el mismo. Y el conjunto de ellos. O sea, el doble, ¿Así o no? según yo sí. ¿O así? ¿Por cuál apuestan? ¿Cuál se la juegan? O la hacemos paso a paso, miren, vamos a hacerlo paso a paso. Siempre acá con la unión yo les recomiendo hacerlo paso a paso al principio, porque al principio igual cuesta, miren. ¿Quién sería el X? Siempre hay que identificarlo. El X es lo que está dentro, todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí está mi X. Ahí, eso es X. ¿Qué le uno? Le uno corchete X. Corchete vacío. Exacto, bien Francisco. Entonces le uno corchete, corchete vacío, ¿cierto? Así. Ahí. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora es bueno identificar quiénes son elementos y quién no. Entonces, en el primer conjunto, ¿qué elemento tiene? ¿Quién es elemento en el primer conjunto? El vacío. Ya. Y en el segundo conjunto, ¿quién es el elemento? El conjunto vacío. El conjunto vacío. Ya, entonces ahora cuando yo los uno, en el fondo en una pura bolsa, ¿qué hago? Voy a poner los elementos involucrados. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner el vacío, ese de ahí. ¿Y quién más? El otro elemento. Y así yo les aseguro que jamás se van a confundir. Y eso es todo. ¿Ven? Ahí está un elemento y ahí está el otro elemento. ¿Ven? Pero a mí me surge una duda. Dígame. ¿El segundo elemento tiene que ir solamente con un corchete? Sí, porque cuando tú en la notación de conjuntos pones un corchete, así, todo lo que está dentro, lo que sea, todo lo que está dentro van a ser los elementos. Entonces, Ya. por ejemplo, si tú tienes tres corchetes, ahí, ¿quién sería elemento?
¿Con cuántos corchetes voy a poner a la? Con 1. ¿O no? Ojo, siempre el elemento es lo que está dentro del corchete más exterior. Es Ya, decir, entonces, acá necesito 2. ¿Ven? Ese es un elemento. El primer corchete, el que está afuera, es el que me determina en el fondo la bolsa. Es una bolsa. Piénsenla así, es una bolsa. Y todo lo que está dentro es un elemento. Eso que está ahí. Ahí creo que se entiende mejor la idea, ¿o no? El primer corchete es la bolsa y lo que está dentro de esa bolsa son elementos. Sea lo que sea, puede haber un corchete con una pera, lo que sea. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan, yo les recomiendo que al principio identifiquen siempre esto. Quiénes son los elementos y quiénes no. Y así cuando hagan la unión, no van a tener problema con lo que les va a dar. ¿Bien? Fíjate que en el segundo conjunto, ¿cuántos corchetes en total hay? ¿Cuántos corchetes hay? 2, 2. Pero el elemento, ¿cuántos corchetes tiene? 1. 1, porque el corchete de más afuera es la bolsa, es el conjunto. Ah, ya. Es que ¿Bien? también lo. Ya, sí, sí, sí. Eso. Y ahora, para terminar esta idea, el X que tomé, ¿cuántos elementos tiene en el último ejemplo? Melanie, Mario, Francisco, Javiera, ¿cuántos elementos tiene ese X que está ahí? El X que consideré en el segundo ejemplo, en el último ejemplo. 2. ¿Quién apuesta por más? ¿Quién apuesta por menos? ¿Quién sería el X del último ejemplo? El conjunto vacío. Eso, O ¿no? sea, corchete vacío, Eso. corchete. Ya, entonces, ¿quién es elemento aquí? ¿El elemento? El corchete vacío, corchete. No, pues acuérdate que tienes que quitarle un corchete para hablar de elemento. El corchete siempre es una notación que va a servir para decir esto es un conjunto en el fondo. Y lo que está dentro van a ser los elementos. Entonces acá el elemento va a ser solamente el vacío. ¿Y cuántos elementos entonces hay? ¿Uno o dos, o tres, o ninguno? ¿Qué creen ustedes? Don Mario. 3. Profe, disculpe, ¿por cuál pregunta? Por el X que está ahí marcado en rojo acá en luminoso. ¿Cuántos elementos hay? 1. Uno, ok, bien. Y aquí, en lo que obtuve, ¿cuántos elementos hay? 2 Bien, entonces aquí pasamos del 1 a ¿cuál? al 2 Al 2. En el a, segundo ejemplo pasamos del 0 a ¿cuál? a tener 1, A tener 1. Y en el primer ejemplo pasamos del 2 a ¿cuál? a 3. ¿Ven? O sea, efectivamente, el S hace el papel de ¿qué? Del El sucesor. sucesor. ¿Ven? Entonces, esa es la idea que está detrás. Entonces, esta función S, en el fondo, es la que nos va a permitir poder, de algún modo, construir los números naturales. ¿Bien? Porque nosotros, para poder construir cosas en este curso, necesariamente debo considerar conjuntos. Siempre los conjuntos van a ser nuestros objetos para construir. Esos van a ser nuestros legos. ¿Sí? Los conjuntos son los legos y con eso hay que construir cosas. Entonces, lo que pasó acá es simplemente una construcción para poder hacer aparecer la idea del sucesor. ¿Bien? Entonces, voy a hacer una pequeña observación. Luego de haber entendido esto, perfecto. Si alguien tiene consulta, me avisa, porfa. ¿Ya? Acuérdense que aquí es más difícil identificar si están colgados o no, porque como no los veo, si no los escucho, asumo que no se está teniendo todo. Entonces, al menos las caras, si estoy en la sala, veo si están perdidos o no. Acá no tengo cómo ver si están colgados o no. Entonces, lo que voy a hacer, para continuar, si bien la pregunta no es la misma, pero asuman que la pregunta dice,
por ahora, por ejemplo. A ver, respondan eso, lo que está ahí en la encuesta. ¿Cómo vamos hasta el momento? Es anónima, así que no se preocupen si alguien pone no. Ya hay 5 sí. Ya hay uno más o menos, ok. Ya hay 6 sí. Ya hay un más o menos. Y somos 9. Ya, entonces, el que está más o menos yo creo que se va a aclarar en un momento, o si quiere preguntar, bienvenido sea. Pero entonces veo que se ha entendido de momento la idea, de momento, la idea, al menos. Entonces, lo que voy a anotar acá en la observación es lo siguiente. Voy a ver que el vacío, notar que el vacío, notar que el conjunto vacío no es sucesor, y eso también está en un ejercicio que hicimos, pero lo voy a hacer acá de nuevo, no es sucesor de ningún conjunto. Pues, de suponer lo contrario, ¿qué tendría que suponer? Si dije notar que el vacío no es sucesor de ningún conjunto, entonces, ¿qué hago si supongo lo contrario? Buscar un elemento. Si se asocia a lugar. Exacto, entonces existiría, voy a poner acá, existiría X, un conjunto, tal que efectivamente el SX me diera vacío, ¿cierto? O sea, si el vacío no es sucesor de ningún conjunto, pero supongo lo contrario, estoy diciendo entonces que existe un conjunto tal que el sucesor de tal conjunto me da el vacío. Pero, ¿quién por definición es SX? Por definición, ¿cómo se definía el sucesor? ¿Es X unión con quién? Con el conjunto de O conjunto. Ok, y eso me debiese dar vacío. Pero acuérdense que para que la unión dé vacío, ¿qué debía pasar con cada uno de esos conjuntos? Ambos tenían que ser vacíos. Ambos tenían que ser vacíos, ¿cierto? Eso se ocupaba en la prueba y está en la guía. Perfecto. Así. ¿Y dónde está la contradicción ahí? ¿Cuál de esos dos sí o sí no es vacío? ¿O no puede ser vacío? Por ejemplo, el X puede ser vacío, ok. Podría el pasar. conjunto. Esto, Conjunto ¿cierto? Eso. Porque ese conjunto que tiene al X, ¿cuántos elementos tiene? ¿O qué elemento tiene? Ya tiene un elemento que es el vacío. ¿Ya? ¿Y el O el vacío cómo se define? sin elemento. Tiene elementos. Entonces es Una contradicción. Contradicción. una contradicción, ¿ven? Entonces no existe tal X porque sí o sí debe pasar esto que está acá y eso no puede pasar. Así que acá voy a poner una contradicción. Entonces pongamos eso. ¿Ven? Así de simple, así de cortito. Contradicción. Luego, no existe tal conjunto. ¿Ven? Si esta cosa es bien entretenida. Y así, ¿qué puedo concluir? Vacío no es sucesor de ningún conjunto. Pero fue una consulta. Cuénteme. ¿Tiene que estar toda esa escritura puesta para que esté como correcto lo que se dijo arriba? ¿En cuál arriba? En... No, en el notar que no es sucesor. Ah, tú dices como la justificación que está Sí, anotada. sí, porque en la prueba, en la 1A, yo hice algo así, pero creo que no lo logré. Por eso pregunto, ¿tiene que estar escrito así todo luego? ¿No existe? Pero me está confundiendo la idea, porque el 1A, si no me equivoco, había que probar que el vacío estaba en el álgebra, Claro. y son demostraciones distintas, porque ahí bastaba con ver que el A estaba en el álgebra, y el complemento también debía estar en el álgebra por el tema del 3, ahí. Ah, Entonces es distinta la demostración, porque tú dices que como el A está en el álgebra, entonces el complemento debe estar en el álgebra, y el complemento es vacío, y ahí ganaste, eso es todo.
Son cosas distintas, comprendo. ¿sí? Ojo, son cosas distintas. Ya, profe. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿se entendió la idea? Sí, el vacío no puede ser sucesor de ningún conjunto. Y ahora díganme ustedes, en los naturales, ¿quién no es sucesor de nadie? En los naturales. ¿Cómo se llama ese elemento que no es sucesor de cero? nadie? Oh, vamos a entrar en una discusión entonces, me gustó esto. Bien, el 0 dice Alexandra, ¿alguien dice otra cosa? Meto la discusión. El 1. Oh, ¿El 1 igual? Mario dijo lo que no quería escuchar. Yo Va. también digo que el 1. Oh, empezó la discusión. Ya, empezó la discusión, me gustó. Ya, entonces vamos a hacer una votación de esa discusión. A ver, discusión de la votación. A ver qué opina la gente. Cuando uno ve los axiomas de Peano, es decir, cuando uno define lo que es la inducción propiamente tal, Peano lo que plantea es simplemente decir, me basta con que los naturales sean un conjunto que tengan un primer elemento. Y como toda esta teoría es nueva, yo ya les dije que los tipos que la inventaron, que la crearon, en el fondo tenían que ser súper cuidadosos con lo que ya se conocía de todas estas teorías. Por ejemplo, los naturales se conocen como, o se pueden construir a partir del sucesor, por lo tanto ellos necesariamente deben definirlo con el sucesor. Y a su vez, los naturales también se definen a partir de que tienen un primer elemento. Tienen un primer elemento. Entonces, para poder llevar a cabo la teoría, necesitamos un primer elemento. Y el primer elemento que vamos a considerar acá, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el conjunto que no es sucesor de ninguno? Lo tenemos aquí. El vacío. El vacío. El vacío. Entonces, nuestro primer elemento va a ser el vacío. Ahora, ¿cómo lo etiquetemos? Créanme que da exactamente igual. Yo puedo decir, oh, el vacío es el 0, o puedo etiquetarlo con el 1. Y esto simplemente da igual. Pero, para efectos de la teoría, adivinen por cuál se inclinaron y cuál vamos a utilizar en el curso. El 0. El 1. 0. Ya, a ver, veamos esas opiniones. Melanie, ¿por qué dice el 0? No sé, es más entretenido. Ya, es más divertido el 0. A ver, Natalie, ¿por qué dice el 1? Yo dije Porque el 1. Ah, el- Mario, perdón, Mario. ¿Por qué dice el 1? Que o sea, yo me voy más porque principalmente veo más que los naturales comienzan con el 1 que con el 0. Entonces, por eso yo pienso que se inclinaron más por el 1. Ya, es razonable, Mario. Ok. Y ahora, Natalie, ¿por qué decía el 1? Perdón que la interrumpí, pero ahora sí el 1, ¿por qué? porque para mí siempre ha estado construido que los naturales van desde el 1 y que los cardinales empiezan del 0. Es algo, no sé, cuadrado puede ser de mi parte. Ya, ahora los voy a sorprender porque la razón por el cual van a elegir el 0 estos tipos es bien razonable en base a esta teoría. Porque miren, el 0, o sea, el vacío, ¿cuántos elementos tiene? Ninguno. Nada. Nada, tiene 0, ¿cierto? ¿Y cuántos elementos tiene el siguiente del vacío? 1. 1. Entonces, si por ejemplo yo dijese que el vacío lo etiqueto con el 1, voy a decir que este número de acá, este conjunto, ¿con cuál lo tengo que etiquetar? Debería ser 2. Que decía ser 2. Pero intuitivamente, si lo veo así, ¿cuántos elementos tiene el que puse 2? Tiene 1. 1. ¿Y el que puse 1, cuántos elementos tiene? Ah, Tiene 0. Entonces, para ser consistente con eso, solamente por eso, y para no crear confusión a la hora de trabajar con conjuntos, los tipos dijeron, bueno, si el vacío es justamente el que no es sucesor de nadie, o sea, va a ser nuestro primer elemento, para no causar confusión, a ese elemento que es el vacío, lo vamos a etiquetar con el 0, simplemente porque justamente el vacío no tiene elementos. Y así hacemos una teoría mucho más consistente, en base a conjuntos. ¿Se entendió la justificación? sí.
Sí, es nada más que por eso, para no crear confusión, porque si yo lo etiqueto shifteado, o sea, si aquí pongo el 1 y aquí pongo el 2, lo puedo hacer, pero créanme que a la hora de trabajar después, cuando veamos conjuntos numerables, que es la última unidad, les va a quedar un caos, porque en realidad el vacío lo van a entender después como que tiene un elemento, siendo que no tiene ninguno. Entonces eso crea confusión. Y es por eso que al vacío lo etiquetamos con el 0. Bien, eso lo voy a anotar ahora bonito, pero esa es un poco parte de la historia de por qué se eligió el 0 y no el 1 en esta teoría. En esta teoría, ojo, en esta teoría. Ya después, si para PSU empieza el 0, el 1, ya otros temas. Pero acuérdense que estamos trabajando con teoría de conjuntos, y en base a este estudio se eligió que el vacío va a ser el primer elemento que no tiene ningún sucesor, no es sucesor de nadie, y por lo tanto, como no tiene elementos, se va a etiquetar con el 0. Eso lo tengo que anotar. Ya. Pero lo voy a anotar después. ¿Sí? Lo voy a anotar después. Ya. Perfecto. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Dudas, consultas? Hasta ahora no, profe, pero igual medio que sí que no. Ya, o sea, está un poco abstracto. Sí, pero Ya. se entiende. Ya, entonces miren, son las 15:15 y creo que voy a alcanzar a definir lo siguiente. Ya, entonces voy a poner acá axioma, un axioma nuevo, que sería el axioma 7, pero le voy a poner axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2. Los primeros 6 son Zermelo-Fraenkel 1, y ahora tenemos los otros axiomas que son más complejos. Bien ahí, Javier puso OK, bien, que son el axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2, y este axioma en realidad le pusieron a Zermelo-Fraenkel 2 en honor a estos tipos conjuntistas, pero en realidad fue creado por von Neumann. ¿Sí? Déjenme ver si es que lo tengo anotado para no equivocarme. Sí, lo tengo anotado, con 2N, siempre me equivoco. Ahí sí, Don von Neumann. Este matemático, si no me equivoco, alemán creo, que es súper conocido, pero es súper conocido de forma negativa entre los matemáticos, porque él ayudó mucho en optimizar el tema de las guerras nucleares. Entonces el tipo estudió mucho a qué altura debía explosionar las bombas atómicas para causar el mayor daño posible. Este fue el tipo, von Neumann. Así que no es tan querido como él quisiera en el mundo matemático. Me incluyo. Entonces acá, este axioma dice lo siguiente. Dice, existe un conjunto que contiene al conjunto vacío, y además contiene al sucesor de cada uno de sus elementos. Este axioma, si lo quieren googlear, también se conoce como el axioma del infinito. ¿Por qué se llamará así? ¿Quién me puede decir antes que vayamos a un receso o a una pausa, por qué se llamará el axioma del infinito también? ¿Por qué se llamará así? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me garantiza ese axioma? ¿Y cada elemento del conjunto tiene un sucesor? Perfecto. O sea que entonces ese conjunto que puedo inventar con este axioma tiene un fin o no. ¿No? No tiene fin, ¿cierto? Porque cada elemento que yo tome, puedo construir el sucesor de él, el sucesor de él, el sucesor de él, o sea, nunca acabo, porque ese conjunto siempre tiene el sucesor de todos los elementos de su conjunto, y comienza con el vacío. Así que en el fondo, este axioma me garantiza la existencia de los conjuntos que puedo construir en base a los sucesores. Y es más, este conjunto incluso no tiene fin, y por lo tanto es un conjunto infinito, y por eso el axioma se llama axioma del infinito. ¿Sí? Es la primera vez que uno habla del infinito en este curso, de hecho. Así que fue gracias a este axioma, el axioma 1 de von Neumann. Y antes de seguir, para no quedar con la película en pausa, prefiero mejor tomarnos unos 10 minutos para que descansen, ¿sí? Así que voy a pausar acá para seguir en un rato más.
Así que, ¿les parece? 10 minutos, vayan a hacerse un tecito o a tomarse un break y nos vemos a las 3:30. Ya, profe. Eso, chicos, nos vemos. Bien. Ya, entonces teníamos este axioma de von Neumann, el primer axioma de Zermelo-Fraenkel 2, y vamos a hacer la siguiente definición. Este bloque va a ser un poco más abstracto que el anterior, porque vamos a empezar ya a ver de lleno los números naturales, así que vamos a definir lo siguiente. Entonces, definición, voy a definir lo siguiente. Decimos que un conjunto X, decimos que un conjunto X es inductivo, es importante, inductivo, si satisface lo siguiente. Entonces voy a decir que el vacío está en X y voy a decir además que si X está en X, entonces el sucesor de X también va a estar en X. Esa es la definición de conjunto inductivo. Entonces voy a decir que un conjunto es inductivo si ese conjunto contiene el vacío y además para cualquier elemento que yo tome en él, necesariamente voy a tener que el sucesor también está en el conjunto. Entonces, ¿quién me garantiza la existencia de conjuntos inductivos? ¿Qué cosa nos garantiza la existencia de los conjuntos inductivos? ¿Por qué existen? ¿Quién lo garantiza? Porque yo puedo inventar cosas, puedo inventar una definición, pero puede que esa definición sea vacía, puede que nunca exista lo que yo estoy inventando. Entonces, de algún modo, tengo que justificar que lo que yo inventé existe realmente. Entonces, ese conjunto que llamé inductivo, que dice el vacío está en el conjunto y que todos los elementos tienen su sucesor en el conjunto, ¿quién me garantiza la existencia de esos conjuntos inductivos? El axioma axioma. 1. El axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2, ¿cierto? El axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2. Porque si lo ven, miren aquí está, ese axioma 1 de Zermelo-Fraenkel 2 me dice, existe un conjunto que contiene el conjunto vacío, ahí está, y además contiene al sucesor de cada uno de sus elementos. Es decir, si yo tengo un elemento en el conjunto, sí o sí, el conjunto contiene al sucesor. Así que los conjuntos inductivos en el fondo existen gracias a este axioma. ¿Bien? Así que lo que inventé no es tan descabellado, existe al menos y lo vemos garantizado. Perfecto. Entonces miren, vamos a hacer el siguiente lema antes de ver los números naturales. Si se dan cuenta, nos hemos dado muchas vueltas antes de ver los naturales, así que como pueden ver, no era tan fácil llegar a inventarlos. Entonces miren, voy a tomar, dado un conjunto inductivo X, el conjunto, voy a llamar acá omega, de todos los n en X, tales que n está en todos los conjuntos inductivos, ahí me quedo un poco chico, pero dice inductivos, es un conjunto inductivo, y además, si hubiese otro conjunto inductivo, si hubiese X' inductivo, ahí, inductivo, distinto de X, también se tiene
que omega es igual al conjunto n en x' ahora, tal que tengo la misma condición, o sea, n está en todos los conjuntos inductivos. Eso. Ya, ese es el lema. Entonces tengo listo el lema. Entonces el lema dice que, dado un conjunto inductivo X, yo puedo definir un conjunto omega, o sea, W, como todos los n en X, de tal forma que el n está en todos los conjuntos inductivos, y me dice el lema que eso que inventé, que es el omega, es también un conjunto inductivo, y además, el lema que me dice que si yo tomo otro conjunto inductivo de referencia, o sea, un X', el omega se define de la misma forma. O sea que, voy a ponerlo en verde, esa explicación al final, omega no depende del conjunto inductivo considerado, del conjunto inductivo considerado. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la última parte. ¿Ya? Entonces, la demostración de esto se la voy a dejar de tarea para que la hagan ustedes. Pero lo único que deben probar, o sea, yo creo que la parte difícil, entre comillas difícil, que no es tan largo igual, es probar que el omega definido así es lo mismo que el omega definido así. Pero para probar que dos conjuntos son iguales, ¿qué deben probar? Creo que es un Que subconjunto. tiene los mismos elementos. Ah, claro, sí. Eso, ¿cierto? Ahí. Y la parte fácil, en teoría, es al tiro esta, que sea un conjunto inductivo. ¿Sí? Porque si quiero probar que el omega es un conjunto inductivo, ¿qué debo probar? ¿Qué debe cumplir omega? Si quiero que sea un conjunto inductivo, ¿qué debo demostrar acá? Tiene que estar el vacío y el X tiene que estar en el... Ahí, tiene que estar en el X. eso, ¿cierto? Ahí. Y miren qué sencillo, se lo voy a decir como un sketch. Pero miren, el vacío está en omega. ¿Por qué? Porque el n que yo tomo está en X y a su vez está en todos los conjuntos inductivos. ¿Sí? Y el vacío, por definición de conjunto inductivo, el vacío tiene que estar en todos los conjuntos inductivos, porque así se definen. Por lo tanto, necesariamente el vacío tiene que estar en omega. Y si después ustedes toman un elemento cualquiera en omega, por ejemplo un X, ese X cumple con esta condición. Está en todos los conjuntos inductivos. Pero si está en todos los conjuntos inductivos, entonces el X en particular está en un conjunto inductivo. Y si está en un conjunto inductivo, siempre su sucesor lo está. Y eso pasa con todos los conjuntos inductivos, por la condición que está acá. Por lo tanto, probar que es un conjunto inductivo sale como en 3 líneas. Lo que sí les puede ser un poco más de tiempo es esta parte de acá. Si tienen el omega de otra forma definido. ¿Ya? Pero en todo caso, como pista, está escrito en el apunte de, si no me equivoco, el que les subí a Classroom. Así que si alguien ya se rinde o quiere echarle un ojo, está ahí, ¿ya? Por si acaso. Pero yo recomiendo que lo hagan primero sin ver el apunte para que practiquen. ¿Bien? En algunos libros también, el omega a veces lo escriben así, como en intersección de todos los n con n en x inductivo. O sea, la intersección de todos los conjuntos inductivos. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir está en todos los conjuntos inductivos. ¿Sí? Son totalmente equivalentes esas dos formas de escribir el conjunto omega. ¿Por qué hago énfasis en el omega? Porque el omega va a ser el conjunto interesante. Y lo voy a definir a continuación. Voy a poner acá números naturales. Al fin los vamos a poder definir. Entonces, a los elementos del conjunto omega, definido como antes, en el lema, se le conocerá
como números naturales. Como números naturales. Y a omega lo denotaremos por este símbolo. Es decir, omega va a ser igual a los naturales. ¿Sí? Entonces aquí apareció al fin los números naturales en nuestra vida, en este curso. ¿Sí? Los números naturales en el fondo van a ser los elementos de este conjunto omega. Y necesito ahora que tengan una mente un poco más abstracta y que me digan qué entienden por la definición de omega y cómo entonces podríamos definir bien a los naturales. O sea, ¿quiénes son los naturales entonces? A ver, por ejemplo, Melanie, a ver, ¿qué entiende por el omega? ¿Qué entiende por la condición del omega? El omega entonces, ¿qué será? ¿Como el más grande de todos los inductivos, el más pequeño de todos los inductivos? ¿Qué será entonces el omega? O Francisco o Mario, ¿quién se la juega? Yo creo que el más pequeño es inductivo, Bien, Francisco. ¿Por qué? porque puede haber un conjunto igual de grande, pero, ¿cómo se dice? A otro nivel de... Ay, el tema del infinito es complicado, pero deja acordarme cómo era. Existen otros infinitos más grandes que este conjunto. Ya, ahí igual se fue por otro lado en todo caso, pero la idea creo que va por buen camino. Pero acuérdense que si cambio el infinito en el fondo, puedo llegar, por ejemplo, a los números reales, y los números reales no son inductivos. Entonces, como que el argumento en sí no, se cae en ese sentido. Pero la idea va por ahí, en el sentido que efectivamente van a haber inductivos más grandes, porque si yo quiero que estén todos los inductivos, en el fondo yo ocupé acá un símbolo, que es la intersección. Y si ocupo la intersección, acuérdense que la intersección siempre me da ¿qué cosa? ¿Un conjunto más chico o un conjunto más grande? Más pequeño. Más pequeño. Entonces acá si estoy intersectando con todos los conjuntos inductivos, lo que voy a obtener es que el omega va a ser el más chico de los conjuntos inductivos, porque siempre tengo esto. Si yo intersecto con los inductivos, en el fondo voy a tener esto, en particular para un n, en particular, si esto es un inductivo. Ah, Entonces estoy teniendo siempre la intersección con alguien más chico, siendo este un inductivo. Por lo tanto, siempre va a tener un conjunto más pequeño. Entonces el omega siempre va a ser el más chico de todos los conjuntos inductivos. Entonces, si uno quiere escribir esta definición en un lenguaje más informal, uno puede decir que los números naturales son el conjunto inductivo más pequeño. Más pequeño. ¿Sí? Es el conjunto inductivo más chico. Y por lo tanto, vamos a tener el siguiente teorema, que la demostración es inmediata de la definición de omega, así que ni la vamos a demostrar, que es lo que expliqué acá la intersección. El teorema dice que, dado un conjunto inductivo, se tiene siempre que los naturales están contenidos en X, o pueden ser iguales. ¿Ven? O sea, en el fondo, siempre los naturales son el conjunto inductivo más pequeño. ¿Bien? Así que en el fondo, acá, de esto que está en verde, yo obtengo ese teorema. Así que en el fondo, los naturales, ¿cómo lo vamos a entender en el curso? Como el conjunto inductivo más chico. Esa es la idea que vamos a tener de conjunto inductivo. Entonces, vamos a tener algunos números naturales. Veamos quiénes van a ser. Algunos números naturales. Aquí empieza la magia. A ver, si los naturales los voy a elegir como los elementos de omega. Y omega van a ser todos los elementos que están en todos los inductivos. ¿Quién es el elemento más básico que está en todos los inductivos? ¿Cuál es el elemento más básico que está en todos los inductivos? ¿el vacío?
El vacío. Vacío. Bien, entonces voy a tener el vacío. Ya, como tengo que el omega es inductivo, entonces el vacío va a tener el sucesor, también en el conjunto. ¿Y quién era el sucesor del vacío? Pueden ver su apunte, lo habíamos visto al principio de la clase. ¿Quién me daba? Corchete vacío. Corchete vacío. Ya. Y después puedo calcular nuevamente el sucesor de ese elemento. ¿Qué me da ahí? Vacío unido corchete vacío. Ahí, bien. Ya, y una que no hicimos. A ver quién se la juega por el siguiente. Creo que ese no lo hicimos, el siguiente de este. Ya, a ver, unos minutos para que lo hagan ustedes, a ver. ¿Quién sería el sucesor de ese elemento? Del último que tenemos ahí. Lo puse para abajo porque no me cae al costado derecho, sí, pero háganlo ustedes, a ver, en su cuaderno y me van diciendo o en el chat me pueden escribir qué obtienen. ¿Quién es el sucesor de ese elemento? Es el vacío, coma corchete vacío, coma corchete del vacío, coma corchete vacío. Muy bien, Mario. Y me falta un corchete ahí. Ya, y para comprobar que están bien, pueden ir contando. Porque el vacío, ¿cuántos elementos tiene? 0. 0. Ese conjunto que está ahí, ¿cuántos elementos tiene? 1. 1. Después el de acá al lado, ¿cuántos tiene? 2. Y el que está acá abajo, ¿cuántos tiene? 3. Perfecto, ¿ven? Entonces, si le hubiera dado 4, por ejemplo, hay algo malo. Entonces, en el fondo, estamos bien. Efectivamente, ese es el sucesor el que le dio al Mario. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, con mi primer elemento, que va a ser el vacío, puedo construir los demás números naturales. ¿Bien? Y nosotros vamos a etiquetar estas cosas. Entonces, déjenme escribir acá. La etiqueta que vamos a utilizar va a ser al vacío, le voy a poner el 0. Al segundo conjunto le voy a poner el 1. Al tercer conjunto le voy a poner el 2. Al cuarto le voy a poner el 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así lo voy a ir etiquetando. Entonces se van a etiquetar con la cantidad de elementos que tienen. Entonces, etiquetamos con la cantidad de elementos que tienen los conjuntos obtenidos. Creo que siempre el profe la abarca a modo de repaso. Parece que la primera clase manda de tarea o hacen la clase encontrada hasta el 7, si no me equivoco. Así que un montón de conjuntos ahí entre medio. ¿Sí? De elementos de cada conjunto. Sí, Profe, así que, pero todo el rato se sigue la misma lógica, ¿o no? sí, siempre es lo mismo, porque el Ah, ya. sucesor se define de una pura forma, que sería el X, unión, corchete X. Siempre es eso. No, no va a haber un momento en que nos quedemos así como, oh, No, no no, se no, puede. Ah, ya. no, está bien, está perfecto así. ¿Se entiende hasta el momento la idea de los números naturales? ¿Cómo lo hemos obtenido? Obviamente así en el colegio no se enseña así en el colegio, pero así se crean en base a esta teoría, siempre con conjuntos. Siempre con conjuntos. Entonces voy a esperar un poquito que copien y seguimos. O mientras copian me pueden decir si les gustó con el fondo negro o dejarlo con el fondo blanco como antes. Profe, personalmente, el que no me gusta del fondo negro es el rojo. Con el fondo negro como que me... Ah, ya, a ver, déjenme. Pero el láser sí como que se veía mejor que con el rojo, así. ¿Qué color se verá mejor? El morado no, se ve más mal. A ver, ¿qué color se puede elegir? Celeste, ¿no? Ahí. El azul quizás se puede elegir. Pero el láser es mejor, creo. Sí, el láser como que resalta más. Ahí. Sí, Y lo bueno es que sí. no queda escrito después, queda así, ¿no? Ya, perfecto. Sí, es que varios estudiantes me están diciendo que el fondo blanco les dolía la vista. O sea, no sabían que yo estaba asociado con GMO y
Está haciéndole joder la vista. No, porque todos vamos a terminar después Piti con el confinamiento. Mi operación valió nada después de esto. Bien, entonces vayan poniendo en el chat un +1 cuando ya hayan copiado para avanzar. A ver, un +1 en el chat. Y así voy viendo si es que puedo mover o no para hacer la demostración del siguiente teorema. Y ahí Alexandra puso un +1, Natalie también, hay dos Natalie, Gabriela también. Ya, bien Francisco también, Melanie también. Mario también. Y ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos listos, creo. Perfecto. Perfecto, ya. Bien, entonces vamos a demostrar el siguiente teorema, que es súper importante porque nos va a permitir ver de algún modo la técnica que vamos a utilizar para probar que un conjunto es o no igual a los naturales. Por eso que es importante algunas demostraciones y algunas las voy a hacer sí o sí, porque nos van a entregar de algún modo las herramientas para poder demostrar cosas de aquí en adelante. Entonces miren el teorema que vamos a hacer. El teorema dice, todo natural distinto de cero, todo natural distinto de cero, distinto de cero, es sucesor de algún conjunto. De algún conjunto. Ese es el teorema. Todo natural distinto de cero es sucesor de algún conjunto. Bien. Entonces vamos a hacer la demostración. Que esta demostración sí es importante, ¿ya? Teorema. Lo malo del fondo negro es que no puedo ocupar los destacadores. Miren. No se ve bien. Y justo he encontrado los colores pastel. Los estábilo pastel. Ah, ¿ven? Ahí escribo bonito. Bien, chicos. A ver. Todo natural distinto de cero es sucesor de algún conjunto. Bien. Entonces, como hay un todo, ¿qué es lo que se les viene a la mente al tiro? ¿Cómo se demuestra un todo en el fondo si el conjunto es infinito? No tengo vida para hacerlo con todos los naturales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que haya uno que no. O sea, lo hacemos por Contradicción. contradicción. Exactamente. Gracias, Alexandra. Pensé que se iban a tentar y que me iban a decir por inducción. Pero todavía no hemos visto inducción, así que no la conocemos. Así que cuando hablamos de todo natural, de momento vamos a tener que hacerlo por contradicción. Entonces, como dijo Alexandra, muy bien, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces, por contradicción. Ah, perdón, me quedó la pluma. Es el lápiz del medio. Este sí. Ya, por contradicción. Por contradicción. Ya, entonces, como dijo Alexandra, vamos a suponer que existe un X que es distinto de cero y que no es sucesor de algún elemento. Entonces, supongamos que existe X natural, ¿cierto? Un elemento de los naturales, distinto de cero, tal que para cualquier Y en los naturales, se tiene que... ¿Qué dice el teorema? Dice todo natural distinto de cero es sucesor de algún conjunto. Entonces, si yo estoy haciéndolo por contradicción, yo estoy suponiendo la existencia de un natural que no es cero y que no puede ser sucesor de ningún elemento. Por lo tanto, para todo y en los naturales, yo sé que se tiene esto. O sea, el sucesor sí, eso sí, sí. El X no puede ser sucesor de ningún elemento. Entonces, voy a considerar el siguiente conjunto. Miren lo que vamos a hacer. Voy a considerar el conjunto B,
que van a ser los naturales sin ese elemento X. ¿Ya? Los naturales sin ese elemento X. Entonces, por definición, veremos que ese conjunto B es inductivo. Acuérdense que queremos llegar a una contradicción, ¿sí? En efecto. Ya. A ver, antes de seguir, para que no crean que aquí me estoy yendo simplemente yo solo en la demostración y quiero que ustedes también me digan si se van teniendo o no. ¿Por qué? Si veo que es inductivo, voy a llegar a una contradicción. ¿Por qué será eso? ¿Por qué quiero ver que es inductivo? Porque parte del vacío, ¿El B? ¿sí? Mm, ya. Pero hay algo un poquito más fuerte que eso. Porque el SDI tiene que ser distinto al... Acuérdense que en algún instante tengo que poner esto así. En algún momento. Si el B fuese inductivo, supongamos que, ya voy a hacer aquí cosas, y supongamos que llego a, entonces B es inductivo. ¿Dónde estará la contradicción ahí? ¿Cómo es B con respecto a los naturales? ¿Es más grande o es más chico? Ah, Es más chico, Es más chico, ¿por qué? porque no lo estamos contemplando en un porque elemento. el X pertenece a Eso, un natural. eso, Luego bien. se Exacto, o sea, el B son los naturales menos 1. O sea, le estoy quitando el elemento X. Ya, entonces el B es más chico que los naturales, ¿cierto? Por construcción. Pero, ¿y si el B fuese inductivo? ¿Cómo son los Que naturales con los inductivos? el ser inductivo siempre dice que hay un número sucesor, ¿o no? No, estamos casi, ahí como que nos alejamos un poco, pero No estaríamos quitando un elemento, sino estamos que le cerca. estaríamos agregando uno, porque tendríamos que sumar uno. Ya. Estamos cerca, estamos cerca. ¿Cómo definimos los naturales? ¿Cómo dijimos que eran los naturales? ¿Los más grandes o los más chicos de los inductivos? Los más chicos. el más chico. El más chico. Entonces, si B fuese inductivo, como le estamos No puede ser quitando un más chico. natural, no puede ser el más Ah, chico, ¿ven? Entonces hay una contradicción, po, porque acá el B no puede ser los naturales, porque le estamos quitando uno, entonces es un conjunto más chico, y si vemos que es inductivo, se contradice a cómo definimos los naturales, porque era el más chico de todos los inductivos. ¿Ven? Esa es la contradicción. Entonces, ganamos si es que logramos probar que B fuese inductivo. Ya esa va a ser la clave. Por eso que el teorema, la demostración, es bonita porque en el fondo nos permite ver que el cómo definimos los naturales nos va a permitir siempre demostrar que un conjunto o llegar a contradicciones gracias a que los naturales son el inductivo más pequeño. Entonces la magia de esta demostración está acá, en construir siempre un conjunto más chico que los naturales, ver que es inductivo, y ahí está la contradicción. ¿Se entiende la idea? Si tienen un conjunto inductivo más chico que los naturales, ya eso es una contradicción, porque los naturales son el conjunto inductivo más pequeño. Así que ese es el juego. Aquí hay que llenar cosas, aquí hay que hacer cosas, ya todavía. Pero de momento creo que se entiende la idea de por qué, si probamos que es inductivo, llegamos a una contradicción. Eso quiero ver si se entendió o no. ¿Se entendió eso? sí, pero no sé cómo habría que ponerlo. No, 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 Pero si de sí se momento no se entiende. preocupen en eso, pero de momento no se preocupen cómo lo vamos a hacer, pero que se entiende la idea, yo soy feliz. Sí, Ya, perfecto. Todos, Francisco, Natalie, Igual Sebastián. Sí, Ya, profe. perfecto, ya, genial, ya, bien. Entonces, nuestra meta entonces es probar que es inductivo, esa es la meta. Bien, entonces, ¿qué hay que probar para que sea inductivo? que está el vacío. Ok, entonces hay que probar que está el vacío. Entonces, el primer punto, vacío tiene que estar en B. Ese es el primer punto. Entonces, pongamos esto es por demostrar. Ya, perfecto, ya por demostrar que. Ya, este es el primer punto, vacío está en el B, perfecto. Ya, en efecto.
esto se tiene, pues, B tiene a todos los elementos de los naturales, a todos los naturales, excepto X, pero X, ¿cómo lo consideramos? Distinto de vacío. Distinto de vacío porque es distinto de cero. Acuérdense que el cero no es más que la etiqueta del vacío, así que cuando hablemos del cero también vamos a hablar del vacío, ¿sí? Pero X es distinto de cero, es decir, X es distinto de vacío. Luego, vacío está en B. Eso es todo. ¿Se entendió? El B son todos los naturales menos el X, y el X, el que estoy quitando, no es el vacío, porque el X es distinto de cero. Así que efectivamente el vacío está en B. Bien, tenemos listo el primero. ¿Qué hay que probar en lo segundo? Voy a poner aquí un por demostrar más abajo, porque el anterior me quedó muy ahí. ¿Cuál es la segunda condición de ser inductivo? ¿Qué decía? Si n está en B, ¿qué debe pasar? Su sucesión, Su sucesor, eso, su sucesor, tiene que pertenecer a B en este caso. ok, bien, ya. Entonces eso hay que probar. Y entonces, en ese punto, ¿cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? La hipótesis es que N pertenece a B, Ok, ¿y debo probar qué cosa? que su sucesor pertenece a B. Perfecto, ya, bien. Ya, entonces voy a tomar entonces un n en B. Perfecto, entonces sea n en B. Esa es la hipótesis. Lo tomé. Perfecto. Luego, si el n está en B, n está en los naturales y n es distinto de x. ¿Están de acuerdo, no? Porque en B están todos los naturales que no son x porque le estoy quitando el x. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Perfecto, ya. Sí. Muy bien. Ya, y si entonces el n está en los naturales, como n es inductivo, si el n está en los naturales, ¿dónde está el Sn? ¿Es lo natural? En los ¿En B? naturales. Ah, ya. Porque el n, los naturales, son un conjunto inductivo. Por lo tanto, si yo tengo que un elemento está en los naturales, al ser inductivo, su sucesor también. Así que tengo que el Sn está en los naturales. Perfecto. Pero nosotros no queremos que el Sn esté en los naturales. ¿Dónde queremos que esté el Sn? ¿Eh? En B. Y en B ya está bien, tenemos una parte. Tenemos los naturales. Estamos bien. Pero ¿qué tenemos que probar entonces si queremos que esté en B? ¿A qué tiene que ser distinto el Sn? Al X. Al X, ¿cierto? Porque le estoy quitando el X a los naturales. Así que ya tengo ya por un lado que el Sn es un natural. Ahora me falta ver que el Sn no puede ser X. A su vez, Sn es distinto de X por el supuesto inicial. Miren el supuesto inicial. ¿Qué puse al principio en la contradicción? Supongamos que existe un X distinto de 0, tal que para cualquier natural, el X no podía ser ¿qué cosa? Un sucesor. Y aquí, entonces tenemos eso. El X no puede ser un sucesor por ese supuesto. ¿Se vio, no? Sí. Perfecto. Por lo tanto, el Sn está en los naturales y no puede ser X, así que está en el conjunto que tiene los naturales menos el X, que en el fondo es B. Por lo tanto, sigue que B es inductivo, y por definición de B
se tiene que B está contenido en los naturales de forma estricta, porque no puede ser igual a los naturales porque le estoy quitando 1. Y esa es la contradicción. Porque los naturales son el conjunto inductivo más pequeño. Voy a ponerlo aquí igual. Naturales, conjunto inductivo más pequeño. ¿Ven? Y eso es todo. Esa es toda la demostración. Es un poco complicada al principio, pero si se dan cuenta la técnica es bien simpática. O sea, me doy un elemento más chico que los naturales, pruebo que es inductivo, y ahí llega una contradicción. Es casi siempre lo mismo en realidad, ¿ya? B con n conjunto inductivo más pequeño. Y eso es todo. Ahí tenemos listo el teorema, la demostración. Ahí está, se los dejo para que la copien. ¿Se entendió la demostración? Sí, Sí, profe. Sí, perfecto. Como pueden ver, en el fondo, cuando quiero probar que un conjunto es inductivo, siempre debo probar dos cosas, que va a ser que el vacío esté en el conjunto y a su vez, cada vez que tome un elemento en el conjunto, el sucesor tiene que estar en el conjunto. Esas dos condiciones son las condiciones para que un conjunto sea inductivo. Y como pueden ver, esta materia o este curso da para mucha imaginación, incluso muchos ejercicios. Entonces, incluso en la primera unidad, en la de conjuntos, en la prueba, por ejemplo, o en una guía, uno puede poner, se define un conjunto inductivo, sí, solo sí, y uno inventa estas cosas que son en el fondo parte de la materia, y les puedo pedir ejercicios a ustedes, por ejemplo. O sea, en el fondo hay como mucha imaginación, muchas cosas que hacer en este curso. Por eso que las preguntas no siempre se repiten tanto entre semestres consecutivos. Hay muchas cosas que puede preguntar. Hay mucho que inventar. Entonces, a ver, entonces Francisco Vargas, ¿cuál era la clave de la demostración en el fondo, la esencia? ¿Cuál fue la clave? Demostrar que B era inductivo. Perfecto. ¿Y la contradicción al demostrar que B era inductivo, a qué se debía? Que como X no pertenecía a B, Ujú, este era más pequeño que los naturales y el perfecto. natural es el conjunto inductivo más pequeño. Muy bien, Francisco, perfecto. Esa es la clave. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, así uno puede demostrar cosas cuando uno tiene un todo acá, como el teorema, todo natural, distinto de cero, uno puede probar siempre ese estilo de cosas de esa forma. Es decir, eh, aparece a raíz de esta demostración el primer método de inducción que vamos a ver en el curso. En particular vamos a ver dos métodos ya de inducción. Y antes de terminar la clase, al menos voy a anunciar el primer método y mañana ya vamos a ver el otro método. Ya, sí, porque ya estamos casi en la hora, así que voy a enunciar al menos el primer método de inducción. Profe, ¿Sí, sí? entonces el B no era porque es más chico que el conjunto de los naturales porque no tenía al X. Eso, sí, 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 sí. Ah, ya, ya era. Es como los naturales sin el 1, por ejemplo. Entonces es un conjunto más chico. Le estás quitando 1. Sí, ahora sí, todo claro. Eso, perfecto. Muy bien. Entonces no sé si puedo dejar hasta ahí. Creo que ahí han copiado, ¿no? Ahí, voy a dejar hasta ahí. Entonces, el primer principio de inducción, voy a poner acá. Principio de inducción 1. Entonces, por primera vez vamos a ver una inducción en el curso. Y por lo tanto, la vamos a tener ahora como una herramienta. Así que, primer principio de inducción. Lo voy a anunciar y mañana ya vamos a ver más detalle los dos, junto con algunos ejemplos. Entonces, el principio dice lo siguiente. Si yo tomo un conjunto B, tal que, dos puntos, si se dan cuenta el principio es bastante básico, miren, van a ver lo que vamos a obtener. Dice, el 0 está en B y
cada vez que yo tenga un n en B, el sucesor debe estar en B. Entonces, el principio dice que puedo concluir, entonces se tiene, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que, ¿quién sería B entonces? ¿Qué tipo de conjunto es B? Si tiene al 0 y cada vez que tomo un elemento el sucesor está. ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Cómo lo puedo llamar? Es un conjunto Inductivo. inductivo. Y si es inductivo, ¿cómo son los naturales con respecto a cualquier conjunto inductivo? ¿Más grande o más chico? Más chico. Más chico. Entonces miren la conclusión que voy a poner acá. Entonces se tiene que los naturales están contenidos en B. Eso es todo el principio 1 de inducción. Si se dan cuenta, lo que anoté acá no es más que en el fondo, voy a poner aquí, aprovechar la minimalidad, o sea que en el fondo los naturales son el conjunto más pequeño de n con respecto a los demás conjuntos inductivos. O sea, cada vez que tengo un conjunto inductivo, en el fondo voy a tener que los naturales son un subconjunto de este. Y ese es el primer principio de inducción del curso. Y no sé ustedes, pero al menos yo cuando estaba en LEMSE, me acuerdo que en cálculo 1, el profesor que tuve en su tiempo definió justamente la inducción de esta forma. O sea, yo me acuerdo que había que hacerlo así. Y me acuerdo que pocos profesores lo hacían así porque era la primera vez que lo había visto así incluso. Y me había sorprendido, no tenía idea por qué era así. Pero claro, viene de esta idea, ¿sí? Del conjunto inductivo, etc. Generalmente cuando uno ve inducción en cálculo 1 o en mate básica o en el curso que sea, generalmente siempre asumen que el 1 está, después toman que el K está, y esa es la hipótesis inductiva, y después tienen que probar que el K más 1 está. ¿Cierto? Ese es como el método de inducción que uno ve en primer año. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Sí, el método de inducción, cuando uno es más chico. Me acuerdo un poquito, pero sí. Eso, Así es. y antes de acabar la clase, yo creo que voy a anotar, no, yo creo que hasta aquí, porque si no va a quedar muy cortada la película, porque en realidad necesito ahora demostrar algo y después definir el método 2. No, y va a ser un caos que quede cortado eso. Entonces, antes de acabar, para rellenar un poquito solamente, necesito hacer un breve repaso o hacer preguntas al aire para ver si se entendió la idea. Entonces, voy a dejar eso acá. Entonces, a ver, así como hemos definido los naturales, ¿les parecería raro o no lo siguiente? A ver, por ejemplo, ¿es verdad esto? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué dirían de esa cosa que puse acá? ¿Es verdadero o es falso? Según yo, como lo que entiendo, como lo leo yo, sería falso. ¿Ya? ¿Quién más se la juega? A ver. ¿Alguien dijo falso? Yo digo, yo digo que es verdadero por la definición Igual, de sucesión. igual creo que es verdadero. Ya, a ver. Para que no nos confundamos, voy a dejar simplemente como el cero, no como el vacío. Entonces, a ver, ¿quién es el sucesor del cero? Por definición, de sucesor. Era el cero y el Y el conjunto que tiene al conjunto cero. sí. Entonces, ahora, ¿quiénes son los elementos de este nuevo conjunto? ¿Quiénes son los elementos? El cero y el conjunto del Eso, ¿no? Ya, sí, ¿cuántos elementos hay acá? 2. Dos, perfecto. Entonces acá, ¿qué me dice esto? Me dice que el cero pertenece a esto. ¿Es verdad o no? Porque ahora los elementos son el cero y el conjunto que tiene el cero. Sí, Así que aquí tengo ahí. Así que esto es verdadero. Verdadero.
Profe, es que yo lo sigo leyendo de otra forma. ¿Ven? O sea, yo sé que es enredado, por eso lo pregunté, pero para es más que nada para sellar la idea. Entonces, en general, siempre ustedes van a tener esto, van a tener que el n está en el sucesor del n, y además hay otro elemento en el sucesor del n, que sería el conjunto que tiene el n. ¿Sí? Es decir, locamente, si tienen compañeros más chicos que no han visto este curso, ustedes le pueden decir que el conjunto que tiene al 0 está en el 1. ¿Sí o no? Porque ¿quién es el sucesor del 0? El 1. O sea, en realidad todas las cosas que hemos visto son conjuntos. Ven que es un poco loco, pero es verdad. Porque miren, vamos paso a paso para entender bien esta antes de terminar la clase. El 0 dijimos que era el vacío, ¿sí? Así que lo voy a poner como el 0 nomás. El 1 dijimos que era el sucesor del 0, que sería el corchete 0. El 2 dijimos que era el sucesor del corchete del 0, que sería el 0, corchete 0. El 3 dijimos que era el 0, corchete 0, corchete, corchete 0. No, un solo corchete, ahí. 0, corchete, corchete, ahí sí. Entonces fíjense que acá yo tengo una igualdad. O sea, cada número natural en el fondo es un conjunto. O sea, el 3, ¿qué conjunto es? El 3 es el conjunto que tiene al 0, al 1 y ¿a quién más? Al 2. Y al 2. O sea, en el fondo ustedes, ahora de forma abstracta, yo creo ojalá que no se vuelvan locos como yo con este curso, en el fondo ustedes pueden decir que el 0 pertenece al 3. ¿Quién más pertenece al 3? El 1. ¿Y quién más? El 2. El 2. El 2. ¿Ven? ¿El 3 pertenece al 3? No, ¿cierto? ¿El 3 a quién pertenece? Al 4. Al El 4. 4. Bien, Alexandra, muy bien. ¿Ven? Muy bien, chicos. ¿Ven? Entonces, en el fondo, pueden ocupar la notación de pertenencia porque estamos trabajando con conjuntos. ¿Ven? Así de loco es todo esto. Y si alguien no lo ve claro así, lo puede ver de la siguiente forma, quizás más claro. Miren, al 0 lo voy a poner como el 0, al 1 lo voy a poner como el conjunto que tiene al 0, al 2 lo voy a poner como el conjunto que tiene al 0 y al 1, y quizás así se ve más claro. Al 3 como el conjunto que tiene al 0, al 1 y al 2, etc. ¿Ven? El 0 tiene al 0, el 1, o sea, el 0 no tiene nada, el 1 tiene al 0, el 2 tiene al 0 y al 1, el 3 tiene al 0, al 1 y al 2. ¿Quién va a tener al 4? ¿Qué elementos voy a poner acá? El 0, al 1, 0, al 1, 2 y 2, el 3. 3. ¿Ven? Etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes quieren ser acá amigables con esto, pueden decir, por ejemplo, el 5, ¿quién va a estar? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 6, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, etcétera. ¿Ven? Quizás así se ve más claro. Obviamente lo que uno ocupa en general son los conjuntos para que se vea con teoría conjuntista, pero en el fondo lo que uno hace es esto. Y aquí quizás se ve mucho más normal que lo anterior. ¿Ven? Así que en el fondo ahora ya saben que los números naturales en este curso los vamos a ver como conjuntos y por lo tanto no va a ser loco pensar que, por ejemplo, el 1 pertenece al 5, el 2 pertenece al 6, etcétera, porque en el fondo cada número natural va a ser un conjunto. Así que eso, chicos, ahora sí se acabó la clase, para que no nos pasemos y puedan tomarse un breve break antes de